Buenos días, sean todos bienvenidos a las Buenas Nuevas Chequiná, una iglesia cuyo propósito es guiar a las familias a una relación creciente con Dios. Hoy quiero compartirte de una experiencia que tuve personalmente con Dios y que me permitió evidenciar su existencia en mi vida. En enero del 2011 yo tengo la sospecha de que estoy embarazada de mi segundo hijo y a raíz de una situación que ocurre también empiezo a sospechar de que hay algo que anda mal. Cuando voy al médico, él de hecho confirma mi sospecha de que el embarazo no viene bien, el bebé no se ha fijado correctamente y a raíz de ese momento en adelante empiezan a suceder ciertas cosas que parecían evidenciar que el embarazo no se iba a lograr. El segundo embarazo de Miralmi, ese segundo embarazo, pues deseado por supuesto, tuvo algunas particularidades que vale la pena comentar. En primer lugar, una vez que ella sale embarazada, lo que ocurre habitualmente es que el embrión se fije hacia el fondo uterino. ¿Por qué? Porque ese sitio habitualmente es donde hay mayor nutrición y por lo tanto se implanta con toda normalidad. En el caso de Miralmi, pues el Señor tenía su propósito, se implantó bajo. Y al implantarse bajo, lo que uno llama la parte segmentaria, entonces lógicamente ese sitio no tiene la misma vascularización que el fondo uterino y por lo tanto para mejorar la nutrición y preservar el embarazo, esa placenta tiende a invadir los tejidos. Aparte de ese doctor, yo visité muchos otros especialistas enviados por él y cada especialista decía que lo más sabio era interrumpir el embarazo. Sin embargo, nosotros decidimos confiar en Dios y que si era su voluntad el embarazo se lograra y si no era su voluntad, pues también lo aceptaríamos que se perdiera el embarazo, pero nosotros íbamos a luchar hasta el final por el bebé. El hecho es que así llegamos al final del embarazo, después de muchas situaciones difíciles, había muchas hemorragias consecutivas y pues hubo que hacer muchas cosas para lograrlo. El embarazo de mi esposa pues definitivamente fue de alegría para nosotros, pero lamentablemente pues el niño se fija en el lugar equivocado, se fijó donde no debía y se convirtió en este embarazo de alto riesgo, ¿no? Para mí como hombre, pues imagínate, yo no tenía la oportunidad de ayudarle. Yo me sentía como que no podía hacer nada para poder ayudar a que este embarazo se llegara a feliz término. Yo recuerdo, y es definitivamente un mal recuerdo, todas las noches en que mi esposa sangraba y se despertaba y nos despertábamos asustados creyendo de que habíamos perdido a Samuel y que estaba abortando. Y para mí era duro el pensar esto, porque yo quería a mi hijo, quiero a mi hijo. Y cada noche en la que dudé, Dios definitivamente mostró su misericordia, su poder y que Él cumple sus palabras. Él siempre va a estar con nosotros. Así que nos daba consuelo esas noches, nos permitía dormir luego tranquilos, sabiendo de que Él estaba con nosotros y que Él tenía el control de todo lo que estábamos haciendo. Pero en el justo momento del parto, se descubre que la situación es mucho más delicada de lo que aún había indicado los estudios que se habían hecho. La placenta se había infiltrado hasta la vejiga y cuando el bebé nace, esa placenta tuvo que ser arrancada, se rompe la vejiga y yo empiezo a perder muchísima sangre. Pero la sorpresa fue más grande todavía, que a pesar de que nosotros pudimos tomar todas las previsiones, cuando estamos ya en el procedimiento de la cesárea, que sacamos el bebé, la sorpresa es que la placenta invadía no solamente el útero, sino que llegaba a invadir hasta la vejiga. En el momento yo podía ver a los médicos y a las personas que estaban allí, las enfermeras y todos los ayudantes, cómo entraban corriendo al quirófano y cómo se trataban de hacer cosas rápidas que yo sí no entendía, pero sí los veía moverse muy rápido. Y en un momento determinado, pareciera que las personas hubiesen desaparecido y en la parte superior de donde yo estoy parece abrirse pues como un hoyo que se abriera con una luz muy intensa y de hecho puedo ver al Señor, su presencia, sus manos y estaba convencida de que ese era el momento en el que debía llegar, ese era mi momento de partir con el Señor. Y sentí muchísima paz, sentía que Él se iba a hacer cargo de mi esposo, de mis hijos y pues me duermo en ese momento.
Posteriormente me despierto entrando a la UCI. Y pues me doy cuenta de que a pesar de la experiencia de haber visto las manos de mi Señor, no era el momento en el que Él había dispuesto que yo todavía partiera con Él. Y una de las cosas que me hacían referencia a los especialistas de la UCI era que nadie está dentro de la UCI sonriendo, y yo aún hasta cuando dormía no podía dejar de sonreír de la gratitud que sentía de ver que el Señor se había hecho cargo del embarazo, de que el bebé estuviera bien y aún me había dado la oportunidad de continuar viviendo. Una de las experiencias más duras fue quizás allí en la sala de operación, no, allí en el pabellón, porque allí en la sala de espera yo no tenía idea de lo que estaba pasando allá adentro. Sabía que la cuestión se podía complicar y yo me empecé a sentir algo inquieto en lo que estaba allí sucediendo. Tomé la decisión de apartarme de las personas que nos acompañaban ese día y me fui a un lugar apartado y empecé a orar y le decía: Señor, yo sé que estás conmigo, has estado conmigo todos estos meses, has estado con nosotros todos estos meses, y sé que tú allí en esa sala estás con mi esposa y que tú tienes el control de todo lo que allí está sucediendo. Lo sorprendente cuando sale el doctor Leopoldo y me dice: Jesús, debemos conversar, y me comenta todos los litros de sangre que mi esposa perdió y que el presidente, el jefe, creo, del banco de sangre en el estado Lara estaba allí presente, que no estaba por nosotros, estaba simplemente allí visitando a alguien. Él mismo llamó y trajo la sangre para que mi esposa pudiese recuperarse. Y luego pues un cirujano urólogo estuvo también allí presente, que no tenía nada que ver con nosotros, que Dios colocó allí para que él fuera quien terminara la operación y mi esposa no sufriera de hemorragias ni ninguna otra complicación por lo que sucedió pues, en las adherencias que tenía y todo esto que conllevó este parto. Al ver a mi esposa que iba a la UCI, wow, yo decía: gracias, Señor, porque a ella se le notaba una sonrisa. Si bien la operación fue difícil, definitivamente la tez de mi esposa, la cara de mi esposa, era que ella estaba tranquila y confiada, porque definitivamente Dios estaba con nosotros. Lo que yo puedo concluir el día de hoy, a casi 3 años y medio de esta experiencia, es que aunque las personas, los científicos puedan hacer estudios y te puedan plantear muchísimas cosas que para ellos son elementos para probar que Dios no existe o que Dios sí existe, pero es un Dios indiferente, mi evidencia principal, la evidencia que ellos nunca van a poder refutar, es que hoy en día ese bebé que se llama Samuel vive con nosotros, comparte con nosotros y está creciendo de manera perfecta y saludable. Por eso yo te invito a que el día de hoy nos puedas acompañar en este servicio y puedas abrir tu mente y tu corazón a ver las evidencias que Dios está dejando en tu vida como un Dios real, un Dios personal, y puedas descubrir y declarar: Dios no está muerto. Samuel, ¿te está quedando limpiecito? Muy bien, pero pásalo bien en el piso, pégalo del piso. Eso